Vamos a dar pase ahora a la conversación con la psicóloga educativa Edith Jara Ames, ella es secretaria consejera del Colegio de Psicólogos. Doctora Jara, bienvenida a Hora 7, un placer tenerla. Bienvenida. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Perfecto. Llegó a ver Claro, las primeras imágenes del niño que el pasamos. niño. Quisiera, si le parece bien, si puedo merecerle un comentario antes de entrar en el tema, porque a mí me parece, en lo personal, un despropósito tremendo del padre de familia, más allá de cuestiones ideológicas o de posiciones que estemos a favor o en contra. Definitivamente, en concordancia con tu opinión, en desacuerdo total. Es un menor de edad, muy fácil de ser manipulable, todavía está en ese proceso de maduración emocional, por lo tanto, todo aquello que puede estar manifestando bajo, ¿no?, los hilos, ¿no?, de ciertas personas que están manipulados, de todas maneras a eh, va a generar distorsiones, creencias irracionales, opiniones y percepciones completamente contradictorias a la realidad. Dejemos que nuestros niños crezcan, maduren emocionalmente, ¿no? Se desarrollen con plenitud de manera integral y que más adelante sean capaces, en todo caso, de elegir la posición no solamente política, filosófica, religiosa que considere. Y muy mal, y eso es un pésimo precedente para la familia, ya que los padres tienen que estar de todas maneras supervisando las actividades. Y no creo que haya sido un niño que por iniciativa propia haya generado ese ambiente y ese discurso. Definitivamente, y es más, siendo menor de edad, es inclusive un delito que salga, ¿no?, en televisión nacional, ¿no?, presentándose sin tener siquiera reparo en los contenidos que pueda estar vertiendo, ¿no? Definitivamente estoy en concordancia con tu opinión, definitivamente es un delito y habría que identificar a los adultos, ¿no?, que han generado esta situación, ¿no? Constancia que lo hemos puesto porque lo hemos encontrado en las redes sociales y a manera de leccionar, a manera de sensibilizar al país nos parecía importante poner esta imagen. Doctora, pasemos ahora a temas más gratos. Comienzan las clases, bueno, ya comenzaron para muchos colegios particulares, comienzan el lunes para los colegios nacionales, los que no están en zona de emergencia, por cierto, pero muchas veces el padre cree, bueno, comenzaron las clases, ¡boom!, que vayan mis hijos al colegio y que el colegio se encargue. ¿Cuál es esa la actitud correcta de los padres? Para nada. Recordemos que las escuelas siempre han sido y serán espacios socializadores. Pero hay que ver un poco el contexto también, ¿no? Esta pandemia nos cogió a todos, como se dice, nos ha generado una situación de incertidumbre, ¿no? El confinamiento al que hemos estado sometidos todos nosotros, de todas maneras ha impactado, ¿no?, en el desarrollo social, principalmente de los más pequeños, inclusive de los adolescentes, sí, y hasta los padres, ¿no? En ese sentido, es muy importante que a partir de la próxima semana que se reincorpora, ¿no?, a las instituciones educativas alrededor más de 4 millones de estudiantes en los diferentes niveles educativos, seamos los padres, ¿no?, aquellos que vayamos a darle el soporte que ellos requieren. Recuerden de que este retorno paulatino, ¿no?, a las clases presenciales también han sido generadores de situaciones de ansiedad, de estrés, no solamente para los padres, mucho más para los niños pequeños, ¿no es así? Entonces, estamos llamados a ser los padres de familia y los docentes como adultos, generar ese espacio reconfortado, ¿no es así?, que le permita a ellos desplegar todas sus competencias, todas sus capacidades, no solamente direccionado al trabajo académico, sino también direccionado al desarrollo de ellos como seres humanos, ¿no? Eso es un gran reto que tenemos como familias. Los padres tenemos una responsabilidad en la formación, ¿no es así? Y debemos de contribuir con nuestro trabajo formativo a generar espacios académicos saludables, ¿no? Y eso es un trabajo compartido, ¿sí? Yo Podemos sugiero en ese sentido, ¿perdón? considerar, doctora Jara, allí reside, por ejemplo, que en el último año se hayan registrado más casos de bullying, más casos de víctimas, esa violencia que tenemos, no sé si es el término, un poco guardada en el interior producto de lo que usted decía. Por supuesto. El tema del bullying no es un tema que ha sido
haber identificado durante la pandemia o la pospandemia. Es un mal que atañe a nuestra sociedad. La violencia de por sí es un aspecto que atañe históricamente a nuestra sociedad, ¿no? Si bien es cierto, a lo largo de las generaciones no hemos podido quizás manejar de manera adecuada algunas competencias para poder racionalizar o regular nuestras emociones, nos frustramos con facilidad, siendo adultos nos frustramos con facilidad, y los padres cuando están estresados, los padres cuando tienen muchas dificultades económicas, personales, laborales, generan una situación de estrés. Y son los chicos quienes no ven modelos adecuados para poder canalizar esa energía negativa, pues tienen modelos equívocos, modelos negativos en el ambiente, ¿no? Y hoy día la violencia, inclusive en las escuelas, sean hasta, podríamos decirlo, es un común denominador, ¿no? Desde el momento que te pones apodos, desde el momento que respondes de manera iracunda a los compañeros, desde el momento que el docente ha perdido cierta autoridad y mucho más en las casas los padres hayan perdido autoridad, eso de alguna manera se convierte en un caldo de cultivo, ¿no? Para que la violencia sea mucho más acuciosa, mucho más intensa en las escuelas. Recordaremos también que no necesariamente debemos de desarrollar aspectos o contenidos académicos. Hay que también incluir, involucrar en la currícula, ¿no? Alguna asignatura, algunas actividades que fortalezcan el desarrollo personal, ¿no? Ahora somos los psicólogos los llamados a contribuir, ¿no? Con generar esos espacios saludables. Tenemos hoy en día, por ejemplo, más de 64.000 instituciones educativas y una ley de antibullying. No es así, que fue creada hace muchos años, pero hasta el día de hoy no se ha cristalizado, no es así, en la realidad. Un psicólogo por escuela sería el inicio de esta etapa progresiva que nos permita o que contribuya a que esos estudiantes transiten en esos cambios cuantitativos, cualitativos, que implica el desarrollo propio, ¿no? Del ser humano, ¿no? Hay muchos programas que se trabajan en las escuelas, pero que es insuficiente, porque necesitamos involucrar a todos los agentes educativos, docentes, directivos, la comunidad, la familia, enriquecer, ¿no? Enriquecer esos lazos afectivos saludables para poder generar también estudiantes que tengan la posibilidad de afrontar situaciones de presión. Si los padres se estresan con facilidad, ¿qué podemos esperar de los chicos en la escuela cuando no puedan resolver una situación conflictuada que se origina? Porque los conflictos es un aspecto inherente a nuestra naturaleza. Mientras no entendamos que tenemos que trabajar desde el hogar, generando patrones sociales saludables, muy poco se podrá hacer en la escuela, porque los profesores no son responsables de la vida de los chicos, ¿no? Somos todos nosotros, ¿no? Hay políticas. De acuerdo. Le pongo un ejemplo concreto, por ejemplo. A veces el padre, sobre todo el padre, lo he escuchado más en padres que en mamás, cuando manda al niño le dice, oye, no te vayan a agarrar del horno, ¿no? Si ves que el niñito te fastidia, métele su chiquita. ¿Eso está bien o estamos fomentando la violencia más bien y debiéramos hacer todo lo contrario? Tampoco que te agarren del horno, ¿no? Por supuesto, pero hay otros mecanismos que podrían permitir a los chicos afrontar situaciones de presión. Es más, cuando un chico está sujeto a una situación que no pueda manejar, lo importante sería replegarse, es decir, retirarse, ¿no es así? Y en casa se podría trabajar inclusive algunas actividades que le permita al niño o a la niña o al adolescente ser más reflexivo, ser más analítico en relación a cómo debe de interrelacionarse con sus pares, ¿no? Pero como te digo, es un trabajo regulado, es un trabajo que no es de un día para otro, es un trabajo formativo, ¿no? Hoy en día inclusive se habla de generar, por ejemplo, espacios o actividades que vayan a promover la autorregulación emocional, ¿no? Las emociones negativas son inherentes a nuestra naturaleza. ¿Cuál es el problema? Cuando esas emociones negativas se apoderan de tu voluntad, cuando no eres capaz de reflexionar, ¿no? En el efecto, en el impacto que esto puede tener, ¿no? Frente a la situación complicada, frente a la situación compleja, ¿no? Estoy convencida de que es importante que los chicos, sobre todo, tengan modelos eficientes y eficaces en el hogar para que puedan extrapolar, ¿no es así?, esos aprendizajes
a diferentes ámbitos, no solamente la escuela, la comunidad o en cualquier otro en el que estos puedan estar, ¿no? Cambiando un poquito el tema, pero siempre buscando que los padres contribuyamos mejor en la educación de nuestros hijos. Llega el niño, ¿cómo hacer que cumplan una rutina, por ejemplo, que nosotros podamos trabajarle si después no vamos a estar en casa? Por ejemplo, ¿cómo hacer que el niño llegue del colegio, por supuesto, descanse un rato, porque no va a estar todo el día metido en la cosa, descanse un rato y él haga su tarea, repase lo estudiado en el colegio y no se vaya a poner, aprovechando que no está el papá ni la mamá, se pone a ver pues los programas estos de la televisión basura y que dañan más su cerebro y que lo hacen evadir una situación, ¿no? Moraleja, al final no cumple la tarea. Segundo, ¿cómo hacer también motivarlos para que se acuesten temprano y se levanten temprano? Porque hay padres, por ejemplo, que no, él se acuesta tarde, que vea televisión y el pobre niño al día siguiente se levanta más cansado que descansado y va al colegio de esa manera. Bien, mira, hay que generar hábitos. Y los hábitos, como todos lo sabemos, son conductas que deben estar pues sujetas, no es así, a ciertos condicionamientos, ¿no? Hoy en día tenemos padres muy exageradamente flexibles, ¿no? Con el sobretexto de que es otra generación, ¿no? Yo no los voy a criar como me criaron a mí, no a rajatabla, porque en nuestra época la situación era completamente diferente. Hay que aprender a trabajar de la mano inclusive con los docentes, ¿no? Generando espacios, ¿no? Que permitan fortalecer y desarrollar estos hábitos, ¿no? No hay que generar en los niños, por ejemplo, conductas automatizadas, ¿no? Hay que generar también, recuerden que los niños son expresiones naturales de las emociones, hay que saber en qué momento, por ejemplo, conversar con ellos, aprender a escuchar a los chiquitos, aprender como padres, como docentes, estamos en la obligación de generar esos espacios de escucha. Recordemos que quienes generan los hábitos o contribuyen a generar hábitos somos los padres. No están los padres, los cuidadores o las personas que están mucho más cerca y con una mayor cantidad de horas en el hogar, ¿no? Y ser también, hay que aprender a establecer ciertos contratos, hay que aprender también a establecer ciertas condiciones, ¿no? Que hagan que los chicos pues aprendan a ser respetuosos también de los acuerdos, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente, y todavía existen familias en el que se ha centrado la parte educativa en la madre, ¿no? Entonces, el padre considera que en su papel de proveedor se exime de la responsabilidad en la formación. Entonces, habría que empezar también a trabajar, ¿no? Ese nivel o esa condición de compartir la crianza, ¿no? Porque de qué vale que por un lado la mamá pueda ser una persona que pueda guiar adecuadamente al hijo si el papá luego viene y lo malcría. Entonces empecemos por trabajar el tema de la relación, ¿no? El trabajo en equipo que debe tener los papás, ¿no? Frente a las exigencias, porque hay que ser realistas también. Es una generación muy consumista en la que viven los chicos. ¿No es así? Veo hoy en día, por ejemplo, que niños pequeños tienen celulares de alta gama, ¿no? Cuando todavía no hay un sentido ni un propósito adecuado para el uso de estos, ¿no? Entonces, habría que ver también desde el hogar qué espacios adecuados tenemos y tiempos adecuados para generar hábitos adecuados, ¿no? Hay que tener dos cosas, una buena alimentación, actividad física y el sueño reparador que es indispensable para el crecimiento, pues así, de los niños, ¿no? Eso son cosas muy elementales y trabajar de la mano, ¿no? Con la escuela. Doctora Edith, para terminar esta noche, porque vamos a seguir conversando en días venideros, muy interesante la conversación y queremos apoyar de verdad este trabajo de los psicólogos con los padres. Si yo le pidiese en un minuto, ¿qué mensaje le daría a los papás? Y cuando hablo papás, hablo papá y mamá. Por ejemplo, en casa sí nos hemos dividido responsabilidades respecto a los chicos. Como dice mi esposa, uno tú, uno yo. Y entonces, sobre todo en las mañanas, para cambiarlos, eso, para todas Pero hay esas cosas, reglas ¿no? específicas, no Entonces, hay reglas ¿qué para uno mensaje? y reglas para otro. Eso es lo importante. Primero, la comunicación.
correcto. Papá y mamá, al margen de las diferencias que puedan tener como adultos que son, al margen de esas diferencias, tiene que haber un trabajo coordinado, ¿no? Sanciones coordinadas también. Sí, obviamente podemos gratificar a nuestros hijos cuando haya realizado actividades apropiadas, pero también podemos sancionar, y sancionar no quiere decir darle látigo, no, sino también traerlos, ¿no?, a un espacio reflexivo que le permita entender que aquello que está haciendo posiblemente en el futuro tenga efectos negativos hacia él mismo, ¿no? Lo primero es la comunicación, distribuirse las responsabilidades de manera apropiada. Y lo más importante, y es algo que siempre me ha quedado muy claro, ¿no?, a lo largo de la vida, ¿no? Si realmente quieres que tus hijos sean competitivos, tú tienes que trabajar desde muy, muy temprana edad para cumplir 3 aspectos o 3 condiciones que deben de tener. Ser independientes, porque recuerden que los papás, los hijos son prestaditos y los papás también. Ser independiente, enseñarles a ser productivos, ¿no? Enseñarles a que tienen muchas fortalezas, pero también tienen limitaciones que tienen que entender y aprender a lidiar con ellas. Y lo más importante, que sean felices. Yo creo que si cumplen esas 3 condiciones, podemos garantizar, ¿no es así?, adultos que vayan a contribuir con el desarrollo y el cambio social que todos esperamos. Recuerden que los chicos son la nueva generación. Nosotros ya estamos más allá que acá, como se dice, pero son ellos quienes se van a quedar liderando los espacios políticos, los espacios sociales en la comunidad en la que se encuentran. Y qué mejor que sean adultos saludables, ¿no? Y es ahí donde nosotros los psicólogos tenemos nuestra cuota de participación, ¿no? Así que apoyemos, ¿no?, la consigna de un psicólogo por escuela. Y antes de terminar, quiero, Miguel, transmitirles el saludo afectuoso del decano nacional del Colegio de Psicólogos, el doctor Miguel Vallejo Flores, ¿no? Y acá el colegio tiene las puertas abiertas a las diferentes instituciones para poder trabajar y concretar acciones en pro, ¿no?, de la salud psicológica de la población. Gracias, Miguel, por el espacio. Gracias a usted, doctora Edith Jara Ames, y vamos a seguir conversando, por cierto. Y sí, es importante que el Colegio de Psicólogos tenga mayores canales de difusión. Vamos a tratar de ser su caja de resonancia. Muy amable. Y Muchas yo diría, gracias, ¿no?, Miguel. hoy día la letra con sangre no entra, sino la letra Ya con no amor funciona. entra. Y tenemos que Eso. tener mucho amor y mucho Y tiempo. habrá Muy amable, muchos muy buenas resultados. noches, bendiciones. Buenas noches. Hasta luego. Después de esos consejos que hemos recibido y que ojalá podamos poner en práctica todos,